Buenas tardes, mi nombre es Jorge Pineda Mora, soy sobreviviente del movimiento estudiantil de 1968. Se ha hablado mucho sobre este tema y muchos lo abordarán desde muchos puntos de vista. Solamente a mí me interesa hacer hincapié en la presencia de la CIA dentro del movimiento estudiantil, pero no como partidarios de los estudiantes, sino como verdaderos sicarios. La mayor parte de los documentales que he visto al respecto tocan muchos temas e incluso le quieren dar un carácter amarillista, pero aquí lo importante es darnos cuenta de la participación que tuvo el gobierno extranjero para dar un golpe de Estado, caldeando los ánimos de la nación en aquellos tiempos. Mucho se ha hablado, repito, de que la CIA tenía que ver con los estudiantes. Eso fue lo que manejó Vicente Lombardo Toledano y otros grupos enemigos de los movimientos populares. Gente que jamás participó en la lucha y que siempre nos estuvo denostando. Quiero hacer que se reflexione sobre esto porque si nosotros ubicamos las cosas, nos daremos cuenta de quiénes fueron los que provocaron la matanza y que estaban colocados en los edificios aledaños de la Plaza de las Tres Culturas, que eran gente a las órdenes de Gutiérrez Oropeza, que trabajaba para la CIA como agente Litempo, gente subordinada a Winston McKinley Scott, que era el jefe de la CIA en México en esos tiempos. Asimismo está Philip Age, que él, asqueado precisamente de la matanza de los jóvenes, posteriormente escribió un libro que se llama Dentro de la Compañía, y allí denunció todos los hechos que involucran a agentes extranjeros como Bishop, que además había tenido que ver en el golpe de Estado a Jacobo Arbenz en Guatemala. De esa manera, nosotros podríamos demostrar que efectivamente la CIA estuvo, pero en contra de los estudiantes, no a favor de ellos, porque fueron agentes como Bishop los que manejaron las bombas que lanzaron contra la Preparatoria 4. Asimismo, nos vamos a dar cuenta y debemos enterar a la gente que hubo agentes mexicanos al servicio de la CIA, como el coronel Escobar, que fue el que fundó, el que organizó el grupo de los halcones como un grupo represor de los estudiantes. De esa misma manera, otros agentes que participaron provocando a los estudiantes, golpeando a los estudiantes, los ubicamos como agentes de la Central de Inteligencia Americana. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era provocar el caos para, valiéndose de esta situación, dar un golpe de Estado. Y ese golpe de Estado para anexar a México a las naciones que en su conjunto en aquellos tiempos estaban en manos de gorilas militares, como era Argentina, como era Brasil, como eran una buena parte de los países sudamericanos. Pero esa colección de países al servicio de los intereses de Wall Street todavía faltaba más y querían a México. Pero México estaba en una situación distinta. Nosotros teníamos una tradición revolucionaria. Llegaron los jefes de la CIA 4 días antes. El jefe de la Central de Inteligencia Americana desde Washington vino a México 4 días antes para dar instrucciones precisas a sus agentes Litempo. Pero lo más importante es darnos cuenta que eran agentes Litempo. Luis Echeverría Álvarez era agente Litempo, el presidente Díaz Ordaz y muchos otros que aparentemente obedecían a las órdenes del pueblo mexicano, pero no era así. Ellos, antes que nada, querían jugar 2 cartas. Por un lado, al servicio de la CIA,
y por el otro lado, aparentemente al servicio de México. No tenían otra alternativa porque el movimiento estudiantil fue creciendo. ¿Pero por qué fue creciendo? Fue creciendo porque había condiciones objetivas que no eran muy agradables para la mayoría del pueblo mexicano. Había pobreza, había miseria, como la sigue habiendo ahora, y en aquellos tiempos no era menor. La mortandad infantil era elevadísima, y los cuerpos represivos al servicio del PRI, que estaba infestado de agentes de la CIA, determinaron en un momento dado reprimir el movimiento por la fuerza de las armas. Si les daba resultado y había una respuesta popular a favor de nosotros, pues vendría el golpe de Estado, es decir, ellos vendrían a poner el orden en México. Hablar pues del movimiento estudiantil mexicano, movimiento estudiantil popular, que muchos se han negado a reconocerlo como eso. Debemos de hablar de algo más. El 2 de octubre, los estudiantes no le ganamos al gobierno. Esa noche, los estudiantes hicimos que el pueblo de México fuera ganado para un proyecto futuro de liberación nacional. Por eso yo afirmo que el 2 de octubre es un parteaguas que determinó el futuro de la nación. La prueba está que inmediatamente cuando llega Luis Echeverría al poder, declara la apertura democrática, porque Díaz Ordaz dejó al país como un polvorín. Pero Luis Echeverría necesitaba calmar los ánimos del imperialismo y les planteó simplemente: no quieren que haya una revolución en México, suelten dinero. Y empezó a endeudarnos hasta llegar casi a los 100,000 millones de dólares de deuda en un periodo de 6 años. Los demás gobiernos siguieron esa tónica, pero el imperialismo prestaba ese dinero no con el objeto de ayudarnos, sino de apoderarse del país, lo que logró después del consenso de Washington, y fue cuando se determinó el neoliberalismo como fórmula económica para guiar a nuestra nación. Entregaron el Banco de México a los Chicago Boys de Milton Friedman, ¿y eso qué provocó? Miseria y más miseria, que fue ascendiendo después del gobierno de Miguel de la Madrid. Después viene Carlos Salinas de Gortari, y después vienen otros presidentes, ya incluyendo al PAN, y sigue el país descendiendo en sus niveles económicos al grado de una pobreza extrema que ahora vivimos. Y esa pobreza extrema ha provocado que en un momento dado ese pueblo, harto de tantos abusos y tantas traiciones a la patria, se fuera a votar por Andrés Manuel López Obrador como solución para salir del bache en que nos han metido todos estos apátridas. Por otro lado, es importante también mencionar que la CIA no ha terminado su tarea. Ellos quieren a México, pero lo quieren sin mexicanos. Quieren sus riquezas naturales, pero sin mexicanos. Quieren apoderarse del hierro de Michoacán. Quieren apoderarse del gas que hay en Tamaulipas, pero todo eso lo quieren sin mexicanos. ¿Y cuál ha sido la fórmula para ir despoblando todos estos lugares que tienen riquezas inmensas? Sembrar el caos a través del crimen organizado. El crimen organizado no es más que otra expresión de la Central de Inteligencia Americana para poder debilitar las instituciones nacionales. Por eso debemos de tener mucha atención, cerrar filas en torno a nuestro presidente electo y poder salir adelante mediante la organización popular, que es la única forma en que podemos respaldar a este señor, que es ahora Andrés Manuel López Obrador. Es la única forma de respaldarlo, porque él no va a poder solo. La luna de miel que está viviendo Andrés Manuel
en estos momentos con la oligarquía se va a acabar pronto, porque ellos no basta que les muevan un petalito para que puedan reaccionar en contra del gobierno electo. Por eso, Andrés Manuel tiene que respaldarse en la organización popular y nosotros tenemos que darle todo ese apoyo para poder salir adelante. Si no o logramos que se establezca una organización real de esos 30 millones de votos, de hacerlos inorgánicos, de gente que votó y se fue a su casa, en hacerlos orgánicos, estamos perdidos y condenando el destino de la nación. Les agradezco mucho su atención y los espero para próximas emisiones.